muy difícil definir a Lucas Raspall en pocas palabras. Es médico, especialista en psiquiatría, psicoterapeuta y acupuntor. También es músico, pintor y escritor. Un eterno estudiante y excelente profesor universitario, tanto en carreras de grado como de posgrado. Además, es divulgador y conferencista, con una fuerte devoción por las neurociencias. Tiene un gran número de libros publicados y actualmente es subsecretario de Desarrollo Humano en la Municipalidad de Rosario. Para que nos transmita un poderoso mensaje con toda su calidez, le damos la palabra al Dr. Lucas Raspall. Hola, ante todo es un gran gusto saludarlas y saludarlos. Para mí es un honor, es un orgullo participar de este congreso. Mi nombre es Lucas Raspall, yo soy médico psiquiatra desde hace 17 años ya, trabajando en los últimos 10 años más o menos, más abocado a infancia, si bien mi especialidad es en psiquiatría de adultos. En todo este último tiempo, en todos estos últimos años, en la Fundación América por la Infancia y en un trabajo particular muy cercano a las escuelas, muy cercano a las instituciones educativas formales y no formales, fui de alguna manera metiéndome en la especialización que tanto tiene que ver con el aprendizaje, que tiene que ver con esas trayectorias que cada niño, que cada niña va caminando en su vida, que tienen como eje el aprendizaje. En ese sentido, cuando me invitaron a participar de este evento, pensé qué es lo que yo podría llegar a sumar en un lenguaje que sea llano, que sea ágil, que traiga muchas preguntas, no tanto respuestas, quizás no es lo que más me interesa. Entiendo que hoy tenemos todos a disposición libros y conferencias y cursos y talleres, y es mucho lo que grandes especialistas de renombre y vastas trayectorias, por supuesto que muchísimo más extensas e importantes que la mía, pueden ir ofreciendo. Por lo tanto, bueno, les presento a este que va a estar por acá varias veces, se llama Shanti, que tantas veces van a aportar esas respuestas que quizás a veces nos permiten a nosotros caminar en terrenos más seguros, ¿no? Que tienen que ver con el recorrido de la ciencia, que es el recorrido que a mí me interesa siempre validar, así que cada una de las cosas que yo vaya mencionando tienen siempre décadas de investigación, tienen estudios que avalan lo que quizás yo de manera sencilla, a veces más epidérmica, a veces más profunda, vaya refiriendo a lo largo de esto que es una conversación. Si bien me toca hablar solo, como toca ahora en estas modalidades virtuales que tanto nos tuvimos que acostumbrar en estos últimos ya año y medio, vamos a hacer 2 años antes que nos demos cuenta, en un abrir y cerrar de ojos, me gusta pensar que del otro lado hay personas que están permanentemente, mientras yo hablo, haciéndose preguntas, haciéndome preguntas, reflexionando, construyendo nuevas formas de pensar y sobre todo abriendo interrogantes. Es ahí donde yo quiero ayudar, es ahí donde a mí me interesa poner esas palabras que abren preguntas, porque esas nos permiten expandir la cabeza, mientras que las respuestas muchas veces la aprietan. Así que sin mucho más rodeo, ya habiéndome presentado, como les decía, de formación de base médico-psiquiatra, luego hice muchas y distintas capacitaciones, formaciones, cursos de posgrado, poniendo el foco en la teoría del apego, la psicoterapia cognitiva posracionalista, fueron enfoques que a mí me permitieron articular con lo que en los últimos 15, en los últimos 20 años quizás, fue creciendo al punto de convertirse hoy en una de esas palabras que rápidamente ganan la escena. Me refiero a las neurociencias.
el título propiamente de esta conversación es Todos distintos, todos iguales, aporte desde la mirada de las neurociencias. Así que intentaré poner un poquito el eje ahí. Para lo cual quizás sea conveniente primero contar qué son las neurociencias, porque en ocasiones se trata de esas palabras que pasan a ser de uso súper común y a veces no tenemos del todo claro qué son. Entonces me gustaría ahí poder decir que son distintas disciplinas que desde la ciencia, desde el método científico, suman una mirada que tiene que ver con todo aquello que hace a lo neuro, ¿no? Ese prefijo que tiene el término compuesto de neurociencias. Y lo neuro va desde lo más chiquitito, lo microscópico, lo que no se ve a simple vista, lo que sucede, por ejemplo, al momento en que una neurona se conecta con otra en esa sinapsis, hasta cuestiones mucho más grandes, quizás evidentes, aunque intangibles, como puede ser la conducta. Todo eso es el terreno de lo neuro, todo eso es el terreno de investigación o el foco de las neurociencias. Ahí no solamente la fisiología, la anatomía, la biología en general, la medicina, la psiquiatría, la genética, la neurología, por supuesto la psicología, la sociología, ¿por qué no? Y otras disciplinas van aportando en esta forma de mirar integral e integrada, interdisciplinaria, que proponen entonces las neurociencias. Un poquito desde ese lugar es donde yo buscaré poner, insisto, algunas preguntas. ¿Por qué arranca el título afirmando todos iguales, todos distintos? Porque el eje desde el que voy a hablar, por supuesto, toma de raíz la neurodiversidad, pero la toma no desde un lugar de normalidad y patología, sino por el contrario, en esta advertencia, en esta afirmación, en este punto de partida de que todos somos distintos y por ende eso es lo que nos iguala. No hay una persona igual que otra, no hay un cerebro igual que otro. Por supuesto, sin que esto quede en una nube, en una frase linda, poco práctica, nos reúne también en este congreso un eje central que tiene que ver con aquellos desarrollos, con aquellas trayectorias en las que las cosas no suceden dentro de los parámetros habituales. Es el lugar donde quizás algunos diagnósticos en estas categorías que no buscan justamente etiquetar, al menos nunca va a ser esa mi intención, pero abren cajones que nos permiten a nosotros ordenar las cosas que suceden. Aparecen, por ejemplo, los trastornos del espectro autista. Eso hace a la neurodiversidad y eso presenta en un abanico muy amplio de variantes algunas cosas singulares que nos permiten diferenciar el desarrollo típico de estas trayectorias de desarrollo. Así que, si bien todos distintos y por ende todos iguales, algunas categorías, algunas precisiones generales nos permiten observar de manera más precisa ciertos procesos. Y también de ese modo nos permiten ajustar la mirada y entender qué es lo que precisan algunos niños, algunas niñas y algunos adolescentes. Porque en todo momento nuestro recorrido, nuestra propuesta, ya sea como profesionales en el área que cada uno de ustedes, colega, desarrolle su tarea habitual, lo que nos interesa es poder sumar a la vida, sumar al trayecto de desarrollo de ese niño, de esa niña o de ese adolescente. Todos iguales, todos distintos. Podríamos arrancar, por supuesto, cuando no, desde la teoría de las inteligencias múltiples. Ustedes recuerdan que en aquel momento, cuando Gardner hace esta afirmación como hipótesis de que existen distintas inteligencias y no solo una,
se rompe un modelo, se rompe un paradigma que hasta entonces era el que reinaba, que hablaba de una inteligencia, quizás con mayúsculas, que incluso se podía medir en ese coeficiente o cociente intelectual, con algunos test estandarizados que nos permitían decir quién era inteligente y quién no. Esta teoría, la teoría de las inteligencias múltiples, insisto, rompe con esa lógica y propone al menos la existencia de 8 inteligencias: lingüístico-verbal, lógica matemática, interpersonal, intrapersonal, ecológica, musical, y así seguimos y vamos caminando los distintos pasillos que Gardner afirmaba y afirma que tiene nuestro cerebro. Esas inteligencias rápidamente hicieron mella en la escuela, rápidamente prendieron en la manera de mirar a niños y niñas, porque hay mucho de lo empírico que hizo consonancia, que hizo resonancia en esta afirmación, en esta hipótesis, porque todos entendíamos que quizás no todos eran igualmente inteligentes en las distintas parcelas que tiene la vida. Entonces podíamos encontrar chicos que eran buenos para las matemáticas, otros que eran más buenos expresándose. Había niños que quizás puntuaban o valoraban muy alto en esas capacidades, pero poco conocían de esto que luego llamamos inteligencia emocional. Había otros, por ejemplo, otras que tenían una capacidad de moverse y de usar el lenguaje de su cuerpo que tantos otros no, y así fuimos encontrando que hay distintas capacidades, que hay distintas inteligencias y que hacen en esa conjugación de los distintos factores o de las distintas áreas un ser absolutamente único e individual que finalmente es inteligente como lo es con las variantes que tiene, en tanto, y esto quizás debiera ser siempre una obligación primera, entendamos como un consenso rápido, no pretendo extenderme en este punto, que la inteligencia tiene que ver finalmente con esa capacidad para adaptarse a las situaciones que propone el entorno, para generar nuevas preguntas a las situaciones que suceden en ese ambiente y para transformarlo. Entonces, la inteligencia va a tener que ver con aquellos recursos que se pueden poner en la cancha a la hora de que la vida nos va proponiendo distintos desafíos. No es lo mismo lo que necesita quizás una persona que vive en un contexto determinado, como podría ser el campo, de aquel que vive en una gran metrópoli, de aquel que vive en una montaña o aquel que desarrolla una vida en otro ámbito. Por eso la inteligencia debe abrirse en este abanico que se hace prácticamente interminable y siempre se hace absolutamente único. Vale decir que la teoría de las inteligencias múltiples tiene algunos investigadores. Hay una corriente quizás encabezada por Lynn Waterhouse que pone muchas preguntas a esta teoría, ¿no? Porque señala que no hay baterías o no hay test psicométricos que puedan dar cuenta de estas distintas inteligencias que propone Gardner, como tampoco hay componentes específicos de esas inteligencias, tampoco hay áreas particulares del cerebro que hagan a cada una de estas inteligencias o módulos como si fueran separados o independientes, sino que la cosa funciona diferente. Y lo cierto es que si bien tanto Gardner como el equipo que lo sigue, estamos hablando de un investigador de absoluto renombre, digo, no es una persona que se le ocurrió decir porque sí, él asevera que sí, con sus investigaciones deja algunas dudas, no de la existencia de múltiples inteligencias, sino de la teoría que está detrás.
Y por eso, como lo decía al principio, quiero dejar la pregunta para quienes están escuchando y participando de manera activa en este diálogo que imaginariamente sostengo con ustedes, de que se pongan a indagar también sobre aquellas críticas que se le hacen a la teoría de las inteligencias múltiples, porque a mi humilde criterio no la ponen en jaque, pero sí la hacen crecer. Cuando nosotros nos ponemos a indagar, a cuestionar, a criticar con un sentido positivo, con ganas de ir a más, encontramos en estas preguntas el vehículo para seguir haciendo crecer esta forma que tenemos de pensar y de leer el mundo. Entonces doy un par de pasos para atrás y refuerzo el concepto. Existen múltiples inteligencias en las cuales cada niño, cada niña va a destacarse, quizás en algunas sí y en otras no. La neurodiversidad hace a la forma en la que estas inteligencias se van entrelazando. Y de estas inteligencias, si bien no creo que valga encontrar una como más importante que las demás, no pasa por ahí, sí hay una que tiene un lugar especial a la hora de poner la mirada, y tiene ese lugar especial porque, y lo digo quizás como una opinión personal, es aquella que se encuentra en el eje, en el centro de todas las inteligencias, porque de algún modo las habilita, o porque en tanto esta inteligencia muestre una capacidad alta, permite un mejor desarrollo o permite facilitar los ambientes para que las otras inteligencias encuentren las propuestas y los desafíos para su desarrollo óptimo. Y estoy haciendo referencia a la inteligencia emocional. Ustedes saben que aquí podríamos convocar a otro autor de estos que son directamente famosos a nivel mundial, como es Goleman. No hay prácticamente hoy profesional que no conozca algo de su obra, de su recorrido, en esta propuesta que él hace de la inteligencia emocional. Si lo llevamos a los términos de Howard Gardner, tendríamos que estar pensando quizás en la síntesis de dos conceptos que son la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Fíjense que entre lo intrapersonal, que es un proceso que por supuesto va hacia adentro, y lo interpersonal, en la cual se da ese vínculo con el otro, nosotros vamos a encontrar como aglutinante la inteligencia emocional. Entonces, vuelvo, de todas las inteligencias múltiples que propone Gardner, pondremos quizás el acento en el tiempito que nos queda para pensar un poco esa inteligencia emocional, a qué hace referencia y por qué la ubico como un elemento central para el aprendizaje, planteado de una forma grande, porque decía, en la medida en que haya un buen manejo de esta inteligencia con las distintas áreas y procesos cerebrales que convoca, el resto de las inteligencias va a poder desarrollarse. Me explico y voy despacio. Vamos a hacer un poquitito de neurociencias bien en criollo para que esto no se ponga cuesta arriba y no se nos haga más trabajoso, sino que nos vaya abriendo algunas puertas. Después cada quien, por supuesto, puede profundizar por su lado con los textos que le resulte conveniente. Para que nosotros podamos acercarnos a cualquier instancia de aprendizaje, nuestra atención tiene que estar dispuesta, nuestra motivación debe estar convocada. Y en este sentido, solo nuestra atención puede estar enfocada, como quizás lo está ahora, cuando nosotros nos sentimos seguros, cuando nosotros nos sentimos tranquilos, cuando nuestro mundo emocional no está agitado, desbordado o desregulado, sino que se encuentra en el marco de una ventana
que podemos ahora consensuar como regulación emocional. En la medida en que estamos regulados emocionalmente, podemos ser dueños de enfocar nuestra atención aquí y sostenerla. De eso se trata la concentración. Y nuestra motivación, que es una disposición básica hacia el aprendizaje, va a estar convocada hacia aquel tema sobre el que el otro está hablando, como podría ser, o quizás no, este caso, nos convoca, nos toca alguna fibra, toca nuestra experiencia, toca lo que nosotros conocemos, toca nuestra historia o toca nuestro quehacer cotidiano. En general, si alguna de estas aristas son tocadas, aunque sea de refilón, por aquel que está hablando, en este caso me toca a mí, puede ser que la motivación, aunque siempre fluctúa y del mismo modo fluctúa la atención, esté convocada. Ahora, si de repente apareciera algo en su cabeza, ¿no?, propio del mundo interno, o apareciera algo en su entorno inmediato que nos llega a través de los sentidos, el mundo externo, que convoca su atención y su motivación por encima de lo que yo pueda estar haciéndolo, inmediatamente van a desviar el foco hacia ese otro estímulo. En ese momento, el aprendizaje o la trayectoria que yo venía caminando para conducir hacia un aprendizaje significativo se va a ver interrumpido. Si ese otro estímulo los convoca emocionalmente de manera intensa, y alguna de las emociones básicas, vale quizás mencionarlas, sea miedo, ansiedad, enojo, tristeza, vergüenza, alegría, interés, si alguna de esas emociones básicas dispara y levanta, es muy difícil que vayan a encontrar la disposición óptima del cerebro para el aprendizaje. Vamos a llevarlo ya a cuestiones bien concretas de nuestra tarea cotidiana. Si un niño se encuentra desregulado emocionalmente, por el motivo que fuere, eso lo pongo a un costado, difícilmente ese niño pueda presentar una disposición óptima para el aprendizaje. Dicho de otro modo, si un niño no se encuentra seguro, si no encuentra en ese ambiente un ambiente seguro, si no encuentra en ese adulto que se encuentra enfrente, ¿no? Podría ser un docente, podría ser un acompañante, podría ser un profesional, podría ser una mamá o un papá. Si no encuentra en ese adulto de referencia una figura que sepa ofrecerse como una base segura, difícilmente pueda encontrar frente a situaciones que empiezan a estresarlo esa condición que los acompaña en la regulación emocional para volver a estar en calma y entonces disponer de su atención, de su motivación para el aprendizaje. Por si no fui claro, que puede suceder porque me toca estar hablando frente a una cámara y no puedo encontrar el feedback en su mirada o en el gesto, o en si cambian de posición mientras van escuchando, lo voy a decir de otra manera. Cuando el cerebro se encuentra tranquilo, la disposición es óptima, es ideal hacia el aprendizaje. Cuando el cerebro, en cambio, no se encuentra tranquilo, sino que está agitado por alguna emoción, la disposición para el aprendizaje ya no está. Nos tenemos que olvidar del aprendizaje si esa ventana emocional a que yo hacía referencia no contiene a las emociones y éstas desbordan. Cualquiera sea esa emoción, si desborda, va a convocar entonces el foco atencional y lo va a llevar hacia otro lugar. Por eso nuestra misión, por eso nuestra tarea, en esto que hablamos de la neurodiversidad, de la variante que puede presentar un niño respecto de otro, desarrollo típico o trastorno de espectro autista o cualquiera, por eso digo, en esta conversación que propongo, me da igual que el niño sea A, B, C, D o hasta la Z, cualquiera. Si no hay regulación emocional, no podemos disponernos hacia el aprendizaje. Por eso acá lo que nosotros tenemos que destacar ante todo es que
para que se genere, para que se facilite ese ambiente que permite, que propicia el desarrollo de capacidades emocionales, cognitivas, sociales, es necesario primero saber ofrecernos nosotros como una base segura. Una base segura implica, y aquí traigo algunos conceptos de la teoría del apego en esta fusión que pretendo hacer entre teoría del apego, entre las neurociencias, convocando quizás a Gardner o a Goleman, como lo venimos haciendo hasta acá. Nosotros podemos encontrar algunas palabras o conceptos que son clave. Una base segura es aquel adulto que permite que el niño o la niña sienta que el adulto es accesible cada vez que lo necesita. Entonces, la base segura está aquí presente para que el niño, la niña, vuelva cada vez que necesita. Vuelva significa o ilustra o manifiesta que hay dos movimientos que son naturales y que son complementarios entre sí, que son el alejamiento y el acercamiento, ¿no? Cuando un niño explora el mundo, se aleja de la base, se aleja habitualmente de la madre, del padre, o en este caso podría ser otra persona que esté funcionando como figura de apego, quizás principal o quizás subsidiaria, se aleja para conocer el mundo. Cuando se aleja, cuando explora, puede aparecer alguna situación que lo estrese, alguna situación que desconoce, que le genera ansiedad, que le genera miedo, entonces rápidamente va a girar y va a buscar en esa figura de apego la seguridad necesaria o el acompañamiento para alcanzar nuevamente la regulación emocional. Es fácil para un niño, para una niña, por cuestiones propias del neurodesarrollo que llevan mucho tiempo, desregularse rápidamente frente a un estímulo en ocasiones menor a la mirada de un adulto. Por supuesto que para el niño es suficiente como para que le genere toda esa movilización emocional, y en cambio recuperar la calma es una tarea que lleva bastante más trabajo, bastante más tiempo y que requiere, sobre todo, y aquí el acento, la presencia de un adulto calmo, sereno, que pueda prestarse en esa instancia de acompañamiento en la regulación de las emociones. Hago una pausa. Es sencillo que el niño se desregule frente a un estímulo, es difícil volver a regularse, y más aún, cuando estamos pensando niños en esta condición o en este padecimiento que implica o dificultad los trastornos del espectro autista, que tienen niveles de desregulación más altos, que pican, ¿no? Levantan en esa espiral de una manera muy presurosa y muy elevada, y les cuesta bastante tiempo volver a alcanzar la calma. Para alcanzar esa calma necesitan sí o sí de un adulto que pueda prestar en ese momento, lo voy a decir de manera rápida y después lo explico, esa corteza prefrontal que el niño, la niña, no tiene aún desarrollado, y que es donde se ubica la fortaleza de las vías que van hacia el centro del cerebro, que van hacia el vientre del cerebro y permiten una adecuada gestión del mundo emocional. Ahora la explicación. Lo voy a poner nuevamente en criollo para no hacer de esto algo largo y un embole, sino más bien ágil, no digo divertido, pero sí que nos vaya moviendo la cabeza. La corteza prefrontal, ubicada aquí detrás del hueso frontal, encuentra un área de donde parten vías en un sentido bidireccional que conectan con el sistema límbico, que podríamos entenderlo como el cerebro emocional. Entre el sistema límbico y la corteza prefrontal, o entre el cerebro emocional y el cerebro racional, encontramos unas calles, por eso decía, de sentido bidireccional, que permiten que cuando se agita el sistema límbico, cuando escalan las emociones,
pueden ser comprendidas, enmarcadas, explicadas desde esta corteza y así gestionadas. Un niño, una niña, por definición, no tiene aún maduras las vías que conectan ambas áreas, por eso estas desregulaciones son rápidas para levantar, pero necesitan de un arduo trabajo para volver a encontrarse en la ventana de la regulación emocional. Esta corteza prefrontal en un niño o una niña no tiene aún la fuerza suficiente, por eso necesita de un adulto regulado, que sí tenga la fortaleza suficiente en su corteza prefrontal, metafóricamente y no tanto, para prestársela al niño y con su calma acompañar a ese niño hasta encontrar la calma dentro de sí. Si en cambio un niño desregulado encuentra a un adulto sin los recursos necesarios para acompañarlo de manera sensible, es de esperar que esa desregulación siga girando en falso, siga girando arriba y que lo que se presente en ese momento sea una de esas secuencias que lamentablemente vemos, porque quizás esos padres, esas madres, esos adultos de referencia no han podido construir o fortalecer los recursos necesarios, en los que empieza a haber un trato que no encaja, que no cuadra justamente con el marco de la crianza respetuosa, con el marco de la crianza positiva, con valoraciones propias de una mirada sensible y de una adecuada disponibilidad. Yo entiendo, todos entendemos, por supuesto, que hay momentos en que los adultos pueden sentirse fatigados, muy cansados, agobiados directamente, o muy estresados. Cuando el estrés sube, la sensibilidad parental baja, o sea, la disponibilidad hacia el acompañamiento es menor. Yo todo esto lo puedo entender, pero nada de esto cambia el hecho, la necesidad de que el niño, mientras se encuentre desregulado, necesita del otro lado un adulto regulado que se preste para poder acompañar. Cuando esto sucede una vez, 2, 3, 15, 100 veces, probablemente 1000, ese adulto va a estar enseñando recurrentemente el camino que debe empezar a andar de manera progresiva, esto que conocemos como autonomía progresiva, y en este caso podríamos hablar de en ese camino que nos lleva hacia la autorregulación emocional. De a poco va a ir creciendo el niño en el fortalecimiento de esa capacidad. Pero ningún niño, ninguna niña, ningún adolescente aprende a hacerlo por sí solo. Por eso siempre es necesario que el adulto de referencia pueda tener esto presente. Y por eso ubico a la regulación emocional luego, muy luego, la autorregulación emocional en el eje o en el centro o en el corazón de las inteligencias múltiples, porque en tanto el mundo emocional no se encuentre regulado, las otras inteligencias, lingüístico-verbal, lógico-matemática, la que tiene que ver con el cuerpo, con lo kinestésico, la ecológica, como decía antes, el conjunto de las inteligencias no encuentra terreno fértil para que crezca la planta si no está primero regulado el mundo emocional. Y para que el mundo emocional se encuentre regulado, lo que necesita el niño o la niña es una base segura. Por eso aquí vuelco algunos conceptos que muestran, no digo enseñan porque seguramente ya lo saben, lo que es central en cualquier instancia en la que nosotros procuremos un momento o un espacio o la conjugación de ambas coordenadas, espacio y tiempo, en la que propiciemos aprendizajes para esos niños.
Si nosotros tenemos esto presente, seguramente el resto de las inteligencias, en más o en menos, porque cada uno trae algo de esto en su disposición biológica, genética directamente, y eso con las experiencias que va facilitando el ambiente van a ir trepando o van a ir obstaculizando alguno de los desarrollos. Pero esto siempre y solamente en la medida en que el mundo emocional se encuentre regulado. Por eso quiero poner el eje acá, y lo quiero poner acá, y lo quiero poner acá. Y para que ese mundo emocional se encuentre regulado, vuelvo a volcar estas dos palabras propias de la teoría del apego, que en realidad a partir de Bowlby, luego Mary Ainsworth, la ubicaban en una palabra única, que es la sensibilidad. La sensibilidad tiene que ver con esa interpretación, con esa lectura que se hace de la necesidad del niño en cada momento particular y en función de esa lectura apropiada y con la disponibilidad siempre abierta. Por eso yo acá separo esta palabra para poder mirarla de manera particular, esa posibilidad de que el adulto luego de leer se muestre accesible al niño, acompañar en aquello que necesita de la manera que necesita. Eso es una respuesta contingente, eso es una respuesta sensible, eso es una contestación en tiempo y forma. Todo eso hace a la sensibilidad en términos de Mary Ainsworth, y esa sensibilidad es la que permite que el niño vaya encontrando en el adulto lo que precisa. No estoy hablando justamente de una invasión del adulto, si no, no estaría sabiendo leer las necesidades. No estoy hablando de una sobreprotección del adulto. Del mismo modo que lo dije hace un rato, esa sobreprotección no estaría siendo una lectura precisa de las necesidades del niño. Estoy hablando de ese adulto que sabe entrar y que sabe salir. Ese adulto que permite que el niño desarrolle la tarea, que se concentre en términos de Montessori, que explore el mundo y que aparezca solo cuando el niño lo convoca o cuando algo de esa escena invita al adulto a pensar que es necesaria su presencia. O cuando el niño empieza a desregularse por una situación que lo estresa, porque la desconoce o porque le generó una emoción muy alta. Entonces aparece para contener, aparece para cuidar, aparece para acompañar, a veces con el cuerpo, ¿no? En ese contacto físico, a veces con la palabra, siempre con la sintonía emocional, y logra que el niño que estaba desregulado, es decir, fuera de esta ventana, vuelva a su cauce. Y cuando vuelve al cauce, vuelve a ser dueño de su atención y de su motivación para disponerla hacia el aprendizaje. Hace un tiempo que vengo considerando que si logro volcar con claridad un concepto, dos conceptos máximo, tres conceptos, está cumplida la tarea, y que sumar más ahí o traer nuevas cosas lo único que hace es que se vaya perdiendo la fortaleza de esa propuesta central. Por ende, me animo a pensar que bajo este título, bajo este paraguas de todos distintos, todos iguales, una mirada desde las neurociencias o aportes desde las neurociencias y la teoría del apego, me puedo quedar acá. Hablamos sobre inteligencias múltiples, las reconocimos a todas, las valoramos a todas y entendemos que allí reside una parte importantísima de esto que conocemos como neurodiversidad, que nos explica que a cada niño, a cada niña se le puede llegar por un canal diferente, que se le puede llegar por una inteligencia diferente, se le puede llegar por una motivación, por una preferencia, por un deseo que es siempre singular, que nunca tenemos que caminar por la misma calle para llegarlos a todos, porque eso no va a suceder. Pero que en el centro de esa rueda que propone Gardner tenemos que ubicar a la inteligencia emocional, término de Goleman, y que esa inteligencia emocional encuentra un concepto que entiendo crucial, que es la regulación emocional. Y esa regulación emocional aparece como la instancia
que en el tiempo alcanza la autorregulación, pero eso lleva mucho tiempo. Y para que eso se alcance, precisa siempre de un largo acompañamiento, siempre sensible, de los adultos de referencia, que si saben proponerse, si saben ofrecerse como base segura, optimizan, facilitan, hacen conveniente y con viento en popa cualquier espacio, cualquier tiempo de aprendizaje. Si en cambio ese adulto, mamá, papá, profesional, educador, no sabe proponerse como base segura, no sabe tener una lectura sensible, segundo a segundo, de las necesidades del niño, entonces se va a ir despegando de esa sintonía que permite que el niño se maneje siempre dentro de esta ventana. Y si eso sucede, entonces se va a escapar, se va a desregular y se va a trabar, se va a obstaculizar o incluso imposibilitar cualquier aprendizaje significativo. Así que me quedo con eso, todos iguales, todos diferentes, una mirada desde las neurociencias y la teoría del apego. Les dejo un saludo desde acá, gracias por tenerme paciencia, espero que les haya resultado, aunque sea así de interesante. Hasta pronto.